Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Elian Jiménez, integrante del grupo número 8 de la materia de distribución eléctrica 1. A continuación vamos a presentar lo que viene siendo la sustentación del ensayo de la segunda evaluación, en el cual hemos realizado varios ejercicios de la materia. Comenzaremos analizando todos y cada uno de ellos. Por ejemplo, para el primer ejercicio nosotros teníamos que considerar este problema de aquí. En el tenemos un alimentador radial con tales datos y tenemos que debido a los efectos de interrupción anuales debemos encontrar los diferentes coeficientes de fiabilidad. Aquí tenemos enumerados, teniendo en cuenta todos los datos del sistema, ¿no? Tenemos que hallar los coeficientes de fiabilidad para los SAIFI, el CAIFI, y aquí todos los están numerados hasta el literal número I. Aquí tenemos las siguientes tablas que nos muestran los datos del sistema de distribución, el dato de los efectos anuales de interrupción, etcétera, ¿no? Tenemos los diferentes datos del problema y pasamos a la parte del desarrollo. Aquí podemos notar que tenemos el cálculo para el primer coeficiente de fiabilidad, el cual es el SAIFI, aplicando la respectiva ecuación de la sumatoria de NI sobre NT, es decir, igual a 3100 sobre 4000, tenemos un 0.775 de interrupciones sobre clientes de servicio, ¿no? Bueno, entonces luego pasamos de igual manera al literal B, al literal C, aplicando la respectiva ecuación. Por ejemplo, para el literal D, aquí vemos que cambia la ecuación, en este caso para el coeficiente KI de I. Tenemos que la sumatoria de RI por NI dividido por NI, lo cual daría un 6600 dividido por 3100, teniendo un valor de 2.1290 interrupciones de clientes interrumpidos, ¿no? Ya, entonces luego pasamos a analizar así de igual manera todos los literales hasta finalmente tener el último literal que es el ACCI, que da un 31.900 sobre 2.200, que da un valor de 14,5 kilovatio hora sobre el cliente afectado, ¿no? Luego tenemos otro problema en el cual tenemos que suponer que tenemos un alimentador radial. Está formado por tres secciones, es decir, tenemos las secciones A, B y C, y que tenemos una carga conectada al final de cada sección, y por lo tanto tenemos tres cargas, es decir, L1, L2 y L3 del LOAD. Ya luego tenemos la tabla P1130A, que muestra los datos de las componentes del alimentador radial, ¿no? Y tenemos la tabla PII308 de los índices de puntos de carga para el alimentador, ¿no? Y también tenemos la tabla P230C que presenta datos del sistema de distribución. Y bueno, nos pide determinar los índices de fiabilidad que se mostrarán más abajo. Tenemos los índices que, por ejemplo, que tenemos aquí en la izquierda, los índices SAIFI, SAIDI, KAIDI, ASAI, ENS y AENS, algunos de los que se calculó anteriormente para la ejercicio anterior. Tenemos la tabla con los datos, las tablas que se mencionaron anteriormente, ¿no? Bueno, y tenemos el cálculo. De igual manera tenemos para el coeficiente, para el índice de fiabilidad, tenemos el SAFE, tenemos que es igual a la sumatoria de NI sobre NT, dándonos un valor de 0.711 interrupciones cliente atendido. Luego tenemos de igual manera para el siguiente coeficiente. Luego y aquí proseguimos hasta tener el último coeficiente, en este caso que es el ANS, que es igual a NS sobre NT, y tenemos que esto es igual a 12.700 sobre 450, teniendo un valor de un coeficiente de 28.22 kilovatio hora sobre el cliente afectado, ¿no? Bueno, y aquí podemos ver el resto de cálculos que se realizó siguiendo las respectivas ecuaciones y basando en los datos del sistema, ¿no? Bueno, por cuestiones de tiempo avanzamos al siguiente ejercicio, en el cual tenemos, este aquí se lo hizo de manera digital, teniendo en cuenta que nos pedía códigos de MATLAB, entonces al ser algo programable, por estética se decidió realizar tanto los enunciados como el desarrollo de los ejercicios de manera digital en este documento. Tenemos el ejercicio, en este caso el 11.31, que nos pide resolver el ejemplo 11.3 usando MATLAB, teniendo en cuenta que las mismas cantidades son iguales, ¿no? Tenemos el enunciado del respectivo problema en el que tenemos un alimentador principal y tenemos tres clientes A, B y C. Tenemos las tasas de fallo promedio anuales que son de 0.02 y 0.2 falla milla del circuito. Y tenemos los tiempos promedio de reparación para cada sección principal y para el ramal principal que son de 3.5 y 1.5 horas respectivamente. Tenemos el tiempo medio de seccionamiento manual que es de 0.75 horas. Y suponemos que al momento de tener las secciones del alimentador en falla, las otras secciones del alimentador se seccionan manualmente siempre y cuando no estén la corriente principal de falla.
Es decir, que esta sección falla y el disyuntor, de lo contrario tienen que ser reparados de igual manera, ¿no? Aquí tenemos la vista del alimentador principal, ¿no? De los datos que nos proporcionó acá arriba. Y luego procedemos a realizar el código, ¿no? Tenemos en cuenta que el primer literal nos pide encontrar las tasas anuales total de interrupción sostenida para los 3 clientes. Y bueno, el código implementado podemos ver que tenemos aquí las líneas de código. Tenemos los comandos para poder limpiar las ventanas de MATLAB, ¿no? Tenemos los datos, ingresamos los datos del sistema, comenzamos con las tasas de fallo promedio anuales basados en los valores que nos dio el problema inicialmente. Luego ingresamos los tiempos promedio de reparación, pues por ejemplo aquí podemos ver 3.5 y 1.5 horas, que son los valores que tenemos aquí, ¿no? Que se había mencionado. Y también tenemos el tiempo de remedio de seccionamiento manual, que es 0.75 horas, que de igual manera estaba en la parte de acá arriba. Aquí está, ¿no? 0.75, listo. Luego, una vez que tenemos esto, pasamos a realizar los respectivos cálculos, ¿no? Tenemos la solución del literal A, que podemos hallar lambda A, lambda B y lambda C. Bueno, y como respuesta del código, al correr este código, tenemos lo siguiente. Tenemos, por ejemplo, literal A, unidad falla cada año. Tenemos el lambda A, que son 0.64 falla año. El lambda B, 0.54 falla año. Y lambda C, 0.54 falla año, es igual a lambda B, ¿no? Bueno, luego tenemos el literal B que nos pide los tiempos de reparación anuales promedio, es decir, los tiempos de inactividad para clientes A, B y C. Tenemos el código implementado en MATLAB, que parte de los mismos datos de código insertados anteriormente en el literal anterior. Y tenemos los respectivos cálculos para RA, RB y RC, ¿no? En este caso, finalmente tenemos las respuestas del código que la tenemos en horas. Tenemos un tiempo RA de 1.5625 horas, un tiempo B de 1.9815 horas y un tiempo C de 2.3889 horas para el cliente A, B y C respectivamente, ¿no? Y bueno, tenemos el fin del ejercicio y para complementar aquí tenemos los códigos, ¿no? Entonces, en este caso el ejercicio 11.31 vamos a simular este código, ¿no? Para observar y evidenciar que efectivamente nosotros tenemos como tal dicho código en nuestro computador. Bueno, pues como podemos observar, aquí en la parte inferior ya al simular tenemos la respuesta literal A, que es lo mismo que se evidenció, ¿no? Tanto en código, que está en la parte de acá arriba, en la parte superior, tenemos todo el código ya mostrado y en la parte inferior, en el Command Windows, tenemos las respuestas que de igual manera ya se mostraron en el documento, ¿no? Tenemos la respuesta literal A, los lambda y tenemos los tiempos de respuesta del literal B. Listo, perfecto. Luego pasamos a la segunda parte que viene siendo el ejercicio 11.32, que nos pide resolver el ejercicio 11.9 de igual manera usando MATLAB. En este caso tenemos una cadena de Markov con dos estados que tiene la matriz de transición de paso que se muestra aquí, ¿no? Y tenemos un vector de probabilidad de estado inicial, que es el que se encuentra acá abajo. Y nos pide determinar, primero que nada, el vector de probabilidades en estado del tiempo T1. Entonces, programamos el código en MATLAB de igual manera. Tenemos, por ejemplo, al inicio ingresamos las respectivas matrices, ¿no? Tanto P como P0, por ejemplo, las tenemos aquí ingresadas, ¿no? Y realizamos la respectiva operación para poder hallar el vector de probabilidades en estado de tiempo T1. Y bueno, una vez corrido este código, realizada la operación, que en este caso es un producto de matrices, tenemos la respuesta del código, ¿no? Que en este caso tenemos que esta respuesta para este literal es esta matriz de acá abajo. Es una matriz 1 por 2, ¿no? Una fila, dos columnas. Listo. Luego para el literal by tenemos que nos pide el vector de probabilidades de estado en el tiempo T4. Tenemos el código en MATLAB, por ejemplo, podemos notar que partimos de las variables planteadas anteriormente para el literal anterior, ¿no? Y finalmente tenemos la respectiva operación para obtener el vector de probabilidades en este tiempo. Y al simular tenemos que la respuesta del literal B es la que se encuentra aquí. De igual manera es una matriz 1 por 2, ¿no? Y finalmente tenemos el análisis para el vector de probabilidades de estado en el tiempo T8. Tenemos el código de MATLAB, tenemos las respectivas operaciones y al correr el código tenemos la respectiva respuesta. Y bueno, aquí como anexos tenemos la captura del ejercicio anterior que ya se mostró en presencia en el mismo programa y de igual manera tenemos el código del otro ejercicio en MATLAB. Y para complementar, de igual manera que el ejercicio anterior, vamos a simular
el código, el código del ejercicio número 1.32. Por ejemplo, tenemos aquí el mismo código que se mostró, las repetidas operaciones que se mostraron recientemente, y tenemos los resultados, tanto para el literal A, el literal B y el literal C, ¿no? Que son los mismos que ya se mostraron en el documento. Bueno, finalmente vamos al último ejercicio, que es el 15.21, que nos pedía la explicación de lo que viene siendo este diagrama, ¿no? El cual trata de redes inteligentes. Bueno, básicamente esta figura de aquí nos muestra una referencia de la posible aplicación futura de lo que viene siendo las redes inteligentes a nivel de subestaciones eléctricas y entre subestaciones eléctricas. Podemos observar, tenemos una estructura EMI, la cual cuenta con implementación tanto de estrategias como de control de comando en una red troncal. Y bueno, finalmente nos concluimos de esta red, de lo visto en este diagrama, que tanto los elementos distinguidos de una red de inteligente como el área son tan importantes, por ejemplo, el área geográfica, las componentes y las funciones. Esto de aquí conlleva completamente la topología de una red inteligente. Eso es lo que nos da a entender. Podemos ver los distintos diagramas en toda esta figura, ¿no? Y finalmente tenemos esta figura de aquí, la cual nos indica básicamente cómo se dividen las diferentes áreas de investigación, tanto actuales como futuras, sobre la implementación de redes inteligentes en un sistema eléctrico de distribución, ¿no? Y bueno, contamos con dos áreas principales. Tenemos la primera de aplicaciones y tecnología, que está en el lado izquierdo, y la segunda, la que es el lado derecho, que es el área de estructuras. Como podemos notar, tenemos en el área de aplicaciones y tecnología, tenemos las nuevas tecnologías, tenemos las nuevas aplicaciones, tenemos las transferencias de tecnología, tenemos incluso guías de aplicación, etcétera. Y sin embargo, en la otra área de infraestructura tenemos tanto las infraestructuras de comunicaciones, la integración tanto de sistemas de información y de seguridad. Eso es todo. Muchas gracias.